Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Tema a desarrollar hoy, político. Partido Liberal de Honduras, Congreso Nacional de la República, consensos, situación de país, aspectos financieros. Todos estos temas hoy en la voz y los puntos de vista del expresidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra Paz. Un gusto Abogado, saludarlo. qué gusto. Buenas noches. ¿Qué tal está? Un gusto saludarlo, Rosendo. Buenas noches. Para mí es un gran honor compartir este espacio con usted, con el pueblo hondureño. Y quiero de manera anticipada felicitar a todos los periodistas de Honduras en su día, el día de mañana. Que Dios les dé salud, bendiciones, prosperidad y que puedan alcanzar el éxito que realmente sueñan y que se merecen. Juegan un rol importante en el blindaje de la democracia del país. Y sentimos entonces ese deber y con todo el mayor de los gustos y los deseos desearles bendiciones a todos los periodistas de Honduras en su día. Por cierto, abogado Saavedra, es un momento crispado de país para el gremio periodístico en estos tiempos. No se tiene la certeza de apertura que se reclama en tiempos que el pueblo necesita estar informado. Creo que son tiempos difíciles. Honduras está atravesando un tema complejo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Creo que hay mucha incertidumbre, mucha descalificación, mucha desconfianza, mucho señalamiento y creemos entonces que la voz del pueblo debe escucharse más y debe fomentarse y debe blindarse entonces la libertad de expresión, esa labor diaria de los periodistas en todo el país. Creo que los gobiernos, las instituciones, el sector privado y todos los sectores debemos entender el papel que juega el periodismo en Honduras, no verlo desde el punto de vista de la conveniencia particular o institucional, sino desde el punto de vista de la conveniencia nacional. ¿Y qué advierte está pasando por la Cámara Legislativa, que usted la dirigió en su momento? Eran otros tiempos donde el bipartidismo tenía una fuerza de decisión. Hoy tenemos un abanico de pensamiento, incluso dentro de las mismas fuerzas políticas en el Congreso Nacional, y encontrar los consensos está resultando más complejo de lo que alguien pudo imaginarse al inicio de este cuatrienio. Pero siente que se pueden alcanzar por el bien de Honduras esas avenidas de diálogo para no estar en pleitos constantes. Es que lo importante de esto, Rosendo, es que todos entendamos cuál es el bien jurídico a proteger. Y el bien jurídico a proteger es el país, es el pueblo hondureño. Es decir, no hay que gobernar, no hay que tomar decisiones en función de nuestros intereses, sino de los intereses de un pueblo. Deben haber acuerdos, deben existir consensos, debemos promover los consensos, porque una sociedad que está confrontada, una sociedad que donde no se genera la confianza, es una sociedad que va condenada al fracaso. Como país necesitamos reflexión, necesitamos reconsideración, necesitamos paciencia, necesitamos cautela, necesitamos sinceridad, esos valores que se han perdido y que necesitamos recuperarlos. La clase política no es la excepción. Hemos venido sosteniendo a lo largo y ancho del país y por muchos años que lo que necesitamos es recuperar ese respeto mutuo, recíproco, ese respeto que todos nos debemos y es la única forma, el único mecanismo para construir las mejores decisiones por el país. Ahora, abogado, ¿qué es lo que está fallando? ¿Dónde siente que no logran la compatibilidad? Y hablo de las tres fuerzas políticas que son las que al final son claves para decidir, no las mayorías mecánicas, sino las mayorías absolutas en caso de requerirse o la mayoría calificada, que es lo más frecuente en aspectos constitucionales. Es un tema de confianza. Es decir, hay que construir confianza, porque hay mucha desconfianza. Creo que en eso hay que trabajar, en eso hay que focalizarnos. Y yo he venido sosteniendo, quienes hoy están en el poder deben comprender, deben entender que necesitan de una oposición constructiva que señale aquellos errores que se están cometiendo.
Cuando hay oposición constructiva y hay un gobierno que escucha, se toman las mejores decisiones. Es decir, ¿Y ahora se escucha? no, en este momento hay un problema que no hay diálogo franco, sincero. Sentimos entonces que todavía hay tiempo porque lo que está en juego es la estabilidad política, social y económica del país. Necesitamos entonces ese diálogo franco, pero necesitamos, Rosendo, así, una decisión fuerte, vertical, para construir esos consensos dialogando de manera franca. Y creemos entonces que la oposición debe cuidarse, debe fomentarse inclusive para tomar mejores decisiones. Y parece repetitivo. Y quienes estamos en la oposición debemos entender el rol que debemos adoptar. No es señalar por señalar, es señalar para construir. En ese sentido, creo que todavía hay tiempo, son aproximadamente año y medio de gobierno y todavía hay tiempo para construir esa confianza que se ha perdido en todos los niveles. Ahora con lo que está pasando, ¿cómo encontrar un entendimiento? La aprobación la semana anterior de que Honduras forme parte del Banco Andino de Fomento o de la Corporación Andina de Fomento. Este ha sido un antes y un después para la relación con un grupo liberal. Es que en definitiva nadie debe sentirse vencedor, nadie debe sentirse perdedor. Es Honduras. Y en ese sentido, ¿qué quiero decir? Es que el respeto a la ley debe imponerse. No es un tema de capricho, no es un tema de mi voluntad, es un tema del respeto a la ley. La ley tiene dos características fundamentales en el mundo, que es la generalidad y la obligatoriedad. Todos estamos obligados a cumplir con la ley. Significa entonces que si hay problemas en la discusión de un acta, porque así lo manda la ley orgánica del Congreso Nacional es clara, es contundente cuando establece cuál es el procedimiento para las sesiones y los debates, porque la Constitución hace declaraciones de derechos y garantías. Quienes desarrollan esos derechos y esas garantías son las leyes especiales, leyes primarias, las leyes secundarias y leyes especiales. Por ejemplo, la Constitución habla del derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la estabilidad al trabajo. ¿Quién desarrolla ese derecho? El Código del Trabajo, la Ley de Servicio Civil y los estatutos, el caso del estatuto médico, el estatuto del maestro. ¿Quién desarrolla el procedimiento en el órgano legislativo? La ley orgánica. Y la ley orgánica del Poder Legislativo establece con claridad cuál es el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay inconvenientes como el que se está presentando? Se debe aperturar diálogo, paciencia y debe buscarse realmente el mecanismo efectivo para que podamos realmente resolver el inconveniente, pero sin violar la ley, sin violar la ley. Un país que se acostumbra a violar la ley está condenado al fracaso. Definitivamente creo que hay una reflexión frente a todos. Cuando se está en el poder no significa que se puede todo. Hay límites en el ejercicio del poder, límites en el ejercicio de la autoridad. Todos tenemos límites. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada tiene límites. ¿Cómo ejerce usted el derecho a la propiedad privada? Tal y como lo establece el Código Civil, que es una norma secundaria. Pero ¿dónde se declara el derecho a la propiedad privada? En la Constitución de la República. Entonces, no se trata realmente de imponer mi voluntad. Yo siempre he dicho que la verdad que se impone es la verdad que construimos todos. Ahora, ¿qué va a pasar entonces si finalmente no hay lectura del acta de la sesión anterior, no se aprueba esa acta y se manda la publicación, que es la ruta que se está planteando, que es correcta de acuerdo a la versión que tiene el partido de gobierno con sus representantes en la Cámara? Es que no se trata de versiones, no se trata de opiniones, se trata de cumplimiento de la ley. Todos lo sabemos en el Congreso. Lo demás es querer resolver un tema por la vía más rápida, más fácil, que es el desconocer la ley. Debemos acostumbrarnos a respetar el cumplimiento de la ley. Y voy a decirlo de esta manera, ese es el peor escenario
Rosendo, qué mal mensaje, qué mal precedente. ¿Se imagina ahora entonces no vamos a discutir las actas? ¿No le vamos a dar la oportunidad al diputado a poder presentar reconsideraciones? ¿No le vamos a poder, no, le vamos a quitar el derecho al diputado a pedir aclaraciones? ¿Le vamos a quitar el derecho al diputado a que pueda realmente rectificar? Es que el tema del voto no es absoluto. Usted vota una sesión, hoy va a ratificar el acta, puede, por otras consideraciones que desconoció o por las razones que sea, retirar su voto. Eso es como en el trabajo. No hay derecho absoluto. Por ejemplo, dice renuncia irrevocable. Ninguna renuncia irrevocable. Porque si usted renuncia y luego antes del tiempo de la efectividad de la renuncia dice que no renuncia por la razón que sea, simplemente esa renuncia queda sin valor y efecto. ¿Y qué riesgo en realidad tiene desde el punto de vista legal? Usted fue secretario de la Cámara, usted fue presidente de la Cámara, que no haya lectura de acta y que se vayan planteado de esta forma por la vía rápida al Ejecutivo, partiendo de los 3 días, que eso siempre ha estado ahí, pero nunca se ha respetado, y luego aparezca en el diario oficial. Sin el ánimo de confrontar, sin el ánimo de descalificar y señalar, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó en Honduras con la famosa fe de ratas? Usted sabe qué es lo que pasó. Eso se judicializó al final. Eso fue a los tribunales. Porque la fe de rata, que es una figura que existe constitucionalmente, se usó y se consideró que era ilegal y arbitrario. ¿Qué pasa si usted omite un procedimiento? Es arbitrario, va contra la ley y seguramente los entes dedicados a la persecución penal van a presentar requerimientos. ¿Es bueno esto para la institucionalidad? Es totalmente negativo para la institucionalidad. Hay que cuidar la institucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo algunos años de experiencia, varios periodos en el Congreso. Nunca he visto que al no ratificar el acta, cuando no hay voluntad, se mande al Poder Ejecutivo para exponer a la Presidenta de la República en este momento a cometer un grave error. Porque si la Presidenta lo recibe... Si hay sanción, ¿qué pasa? También incurre en responsabilidad. Y lo digo de esta manera respetuosa, porque es lo menos que queremos. Mire, todo buen hondureño lo que quiere es que el gobierno tenga éxito, porque quienes se oponen por oponerse le hacen un gran daño al país. Nosotros lo que queremos es que el gobierno tenga éxito, porque si el gobierno tiene éxito, el país tendrá éxito. Estamos en una encrucijada, un desempleo galopante. Y yo lo decía ayer, no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, pero a este gobierno le toca hoy por hoy el turno de ayudar a resolverlo. Un tema de migración, Rosendo, como nunca, viene arrastrándose de muchísimos periodos para acá, hace muchísimos años, pero hoy quienes gobiernan les toca la responsabilidad de tratar de resolverlo. El tema de la violencia, el tema de la pobreza, una pobreza extrema, galopante, una canasta básica que realmente está fuera del alcance de la mayoría del pueblo hondureño. Consecuentemente, entonces, todo esto genera incertidumbre. ¿Y qué es lo que se requiere? Certeza. ¿Qué es lo que se requiere en el país? Seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, si no hay certeza, si hay incertidumbre, no va a haber inversión pública ni inversión privada. Y si no hay inversión pública ni inversión privada, no hay generación de empleo. Y si no hay generación de empleo, realmente la migración va a aumentar y la pobreza también. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Aquí hay un mensaje claro. Debemos entender todos que el Partido Liberal es el balance en la toma de decisiones del país y en el Congreso no es la excepción. El Partido Liberal debemos entender nosotros y quienes están del otro lado deben entender que el Partido Liberal necesita que se le trate con respeto, necesita que se le trate de manera incluyente, no excluyente. Seguimos con el abogado José Alfredo Saavedra revisando la situación política en el Congreso Nacional. ¿Se puede abrir y dar curso a una sesión sin leer el acta de la sesión anterior
partiendo que el presidente cerró la última. Imposible. O sea, ¿cuántos años tiene de ser diputado? 24 años vamos a cumplir de y ser ha estado en cargos directivos, fue presidente y secretario. Claro. Y siempre le tocó leer acta al cerrar sesión. Y ser jefe de bancada por muchísimos años en varias ocasiones. Y en definitiva, más bien, esa experiencia acumulada me sirve para pedirle a quienes hoy toman decisiones reflexión, mucha cautela, mucha prudencia y mucha humildad. Con el escenario actual, abogado, entonces estamos a las puertas de acciones del Ministerio Público y recurso de inconstitucionalidad ante una de las salas del Poder Judicial. ¿Es esa la ruta? La ruta es esa, definitivamente, si ocurre lo que usted me está comentando. Yo, sinceramente, todavía tengo la esperanza de que eso no ocurra. Es un mal precedente para el derecho parlamentario. Se le quita al diputado la oportunidad que está consignada en la ley para poder presentar reconsideraciones, adiciones, aclaraciones contemplado en el artículo 56 y artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y ojo, ya no es reglamento, es ley orgánica. Calificación de ley especial. En definitiva, que hay que decirlo porque el reglamento interno jamás iba a estar por encima de una ley, pero esta es una ley especial que desarrolla derechos y garantías contemplados en la Constitución de la República. Que alguien dice, la Constitución establece este procedimiento. Así es, establece ese procedimiento y desarrolla el procedimiento total en la ley orgánica como ocurre en el mundo entero. Es importante, un mal precedente es nefasto para la vida democrática del país. Reflexión, humildad, cautela, prudencia y humildad es lo que yo le recomiendo a los tomadores de decisiones hoy por hoy. ¿No se está traicionando la juventud? El no peinar canas en momentos claves. Hablando del debate político, es esto que nos tiene hoy con las manos hacia arriba, porque si bien el partido se dividió en su votación, y hablamos del Partido Liberal, abogado Saavedra, al momento de dar vida a la Corporación Andina de Fomento, todo esto lo rompió un director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas. Eso fue todo. Usted estaba en la Cámara cuando eso pasó. Sí, estaba. ¿Qué sintió? ¿Qué puede compartir de lo vivido? Porque una cosa es lo que nosotros mostramos en los medios, de lo que ustedes que ya peinan canas y que tienen experiencia y que saben dónde hay que acelerar y dónde hay que frenar, y no los impresionan las caras bonitas o los perfumes. ¿Te recuerdas las frases de Pineda Ponce, sí, verdad? Claro. Sino que la cautela de la cual habla José Alfredo Saavedra, cuando escuchó esas expresiones, ¿qué dijo? Es que yo creo que lo importante de esto es lo siguiente. Lo dije esa noche. Para todo hay momentos. Pero el Pleno del Congreso es la máxima autoridad del Poder Legislativo. En ese sentido, se debe tener mucha cautela cuando se dirige a ese poder del Estado. Y yo sinceramente creo que lo que ha estado ocurriendo o que lo que está ocurriendo ahora no solamente es producto de lo que ocurrió ese día, es producto que se viene sumando y sumando y sumando muchísimas cosas. Siento que lo que no ha existido es esa comunicación efectiva entre todos. Y no estoy tratando de evadir su pregunta, es que yo creo, porque usted mencionó a alguien hace unos instantes, el profesor Rafael Pineda Ponce siempre decía, sin prisa, despacio, pero seguro. Despacio se avanza más que rápido. Despacio, pero seguro. Y uno aprendió de eso, porque mire, Rosendo, uno debe acostumbrarse a respetar todas las opiniones, pero no olvidar nunca que el Congreso Nacional, creo que es primera o segunda vez que lo digo acá, el Congreso Nacional es el verdadero corte transversal de la sociedad. El verdadero corte transversal de la sociedad. Eso significa que somos la suma de todos.
profesionales, no profesionales, de todos los niveles, académicos y no académicos. Entonces, lo importante en esto es la efectiva comunicación. Si no hay una efectiva comunicación, tenemos lo que tenemos ahora. Pero hay tiempo, Rosendo. Es que el tema es el bien jurídico a proteger. ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? El país. Mire, yo sé que ya pasó año y medio de las elecciones, pero nunca antes en los procesos que yo he participado hubo tanta emotividad, tanta convicción de la gente para ir a votar. Es que era impresionante, en mi departamento no se había visto una votación tan masiva, porque quienes eran apáticos a los procesos decidieron ir a votar por las razones, porque no quiero abrir heridas de ninguna naturaleza, pero fue el pueblo hondureño confiado, con esperanza, y hoy reina la desconfianza, la incertidumbre y la desesperanza. Y un pueblo con desesperanza es un pueblo donde realmente todo puede suceder. Creo que cuando yo le digo que debe de haber madurez, debe haber reflexión, debe haber cautela, paciencia, es para los que están en el poder y los que estamos en la oposición. La oposición debe entender su rol. Debemos ser oposición constructiva para construir un mejor país, y el gobierno no debe incomodarse por la existencia de la oposición. Al contrario, un gobierno sin oposición es un gobierno que va a cometer muchísimos más errores. ¿Y cuál es la salida que plantean ante el cierre que se ha tenido en números? Porque el Partido Liberal, contrario a lo que se pensó hasta hace unas horas atrás, que iba a mantener un voto que favorecería a la mayoría mecánica, se ha quedado prácticamente con un bloque sólido de al menos 28 propietarios frente a 4 que ya... 18 propietarios. 18 propietarios frente a 4 que ya pueden ser considerados disidentes, que están respaldando a Libre en esta lucha. ¿Cómo encontrar una ruta de diálogo, de que se entiendan y que se acepten? Porque aquí nadie es perfecto. Todos cometemos errores, claro, abogado, y aquí la perfección solo es de Dios. Claro. Entonces, ¿por qué no arreglar? Aquí hay un mensaje claro. Debemos entender todos que el Partido Liberal es el balance en la toma de decisiones del país, y en el Congreso no es la excepción. El Partido Liberal, debemos entender nosotros, y quienes están del otro lado deben entender que el Partido Liberal necesita que se le trate con respeto, necesita que se le trate de manera incluyente, no excluyente. En este momento... ¿Los han irrespetado, abogado Saavedra Paz? Es que yo siento que... O que los han visto de menos, diría. Es que yo creo que lo que está ahí, en lo que uno respira, es que no se ha entendido ni se ha comprendido que en la dinámica de los congresos en el mundo no hay bancada pequeña. No hay bancada pequeña, y creo que en el Partido Liberal, poco a poco, no ha sido fácil, vamos entendiendo que ese balance del país en la toma de decisiones pasa por el Partido Liberal de Honduras. Es una responsabilidad enorme. No voy a señalar a unos y a otros, pero yo creo que el Partido Liberal como institución partidaria juega un rol determinante en la vida del país, y deben entenderlo propios y extraños. Lo digo de esta manera respetuosa: no hay bancada pequeña en los parlamentos. ¿Y esto qué le depara ya con estas posiciones del Partido Liberal de cara a otras grandes decisiones? Porque ahora se han detenido en la Corporación Andina de Fomento. Ahí está parado todo. Se ha hablado de mucha inactividad, de una opacidad increíble en el Congreso Nacional, que se va a perder el tiempo, que a lo que llegan es a aprobar propuestas, iniciativas y mociones que casi ni vienen al caso en estar sentado ahí en el hemiciclo para largas sesiones, que lo grueso viene ahora. Pero en eso grueso que está por entrar a discusión, para ello en algunos casos se requieren 86 votos y no pueden hacer ni 65. Pero pudimos elegir la Corte Suprema de Justicia. Usted vio cuánto problema, cuánto inconveniente. Nos tocaba elegirla el 25 de enero, y si no me equivoco, eso se logró hasta el 12 de febrero.
¿Cuántas cosas se dijeron el 17 de febrero, algo así. por ahí fue. ¿Cuántas cosas se dijeron el 25 de febrero? Que si no se elegía la Corte en ese momento, ¿se acuerda? Vendiéndole al país incertidumbre, miedos infundados, porque no pasaba nada. Porque ya se había legalizado en Honduras, ya se había anticipado que si un poder del Estado no se puede integrar, como lo es el Poder Judicial, como es la Corte Suprema de Justicia particularmente, simplemente quienes estaban seguían en sus cargos. Pero ¿se acuerda cuánto se dijo? Yo participé en 2 reuniones cuando hubieron problemas y les dije, no sigan cometiendo esos errores, porque el pueblo hondureño quiere certidumbre, seguridad, certeza. Sigamos dialogando, tengamos paciencia, no nos cansemos hasta que encontremos la solución. En este momento hay que avanzar. Definitivamente hay un problema. Ese tema, desde mi punto de vista, debe quedar ahí y seguir. Como que no haya pasado nada, como que no se haya aprobado nada. Lo que pasa es que aquí... Y si nos cerramos de conceptos y si aquí partimos de aquello, que esta mula es mi macho y aquí me muero. Es que ahí está el problema. De verdad usted lo dijo mejor que yo. Quizás yo le doy mucha vuelta a esto. Pero en definitiva es que acá unos se ven como perdedores y otros como ganadores. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Necesitamos construir por Honduras, necesitamos seguir avanzando porque los problemas del país están ahí sin solución y necesitamos colaborar. No solamente el gobierno, nosotros en la oposición también poner un granito de arena en la solución de los distintos problemas de Honduras. Y parece repetitivo, el mayor problema de Honduras es el desempleo. La migración ha aumentado por el desempleo, la pobreza ha aumentado por el desempleo. Necesitamos reactivar la economía, Rosendo. La economía del país está estancada y quienes viajamos por todo el país por un tema u otro, nos damos cuenta realmente la desesperanza y la frustración de un pueblo. Muy bien, el abogado José Alfredo Saavedra con nosotros al banquillo. Pausa, ya venimos con más. Cuando hay un sector privado que no cumple con la ley y un gobierno que tampoco supervisa y asegura el cumplimiento de la ley, entonces sí estamos complicados. Entonces yo siento que lo importante de esto es que puedan sentarse todos los sectores y todos los actores pensando en Honduras. Hay que agendar, Rosendo. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra Paz. La elección en los próximos días del fiscal general de la República, que por cierto ya está el proceso de próximo a iniciar de la Junta Proponente. Hay quienes dicen que por la víspera se conoce la fiesta y en el Congreso no hay un buen panorama y hoy lo hemos reconocido con lo que está pasando, abogado. ¿Cómo volvernos sensatos por el país? Porque lo del hemiciclo es apenas un reflejo de lo que estamos viendo en la sociedad. Usted me hablaba al final del segmento pasado de algo fundamental, que es la economía, que es la finanza nuestra. Estamos jorobados. Y si no le ponemos atención a la inversión, pues de nada va a servir que en el Congreso, que en el Ejecutivo, que en el Poder Judicial se hagan malabares por salvar a Honduras, si aquí el capital hondureño y el capital extranjero no pone plata. Sí, en definitiva. Voy a empezar por lo último. No le debe molestar al gobierno el tema de la inversión privada. Sin inversión privada, Rosendo, yo no conozco un país en el mundo que el Estado sea el generador de empleo y de riqueza. El generador de empleo y de riqueza mayoritariamente en el mundo es el sector privado. Necesitamos reglas claras. Porque aquí hay un elemento, perdón que lo interrumpa, sí, abogado, cuando el Estado ha sido el generador de desempleo y ya tenemos los ejemplos de cómo grandes economías han fracasado y miremos Venezuela, miremos qué ha pasado en Cuba, cómo está Haití, cuál es el destino de Nicaragua, qué le ha pasado a Argentina, en fin. Yo no soy economista, pero es en el mundo. El mayor generador de empleo y de riqueza es el sector privado. Lo que hay que establecer es seguridad jurídica. Lo que hay que tener es seguimiento, cumplimiento de la ley. El Estado debe jugar su rol en todo sentido. Es decir, una empresa privada no puede hacer lo que quiera, porque hay un marco jurídico y hay un gobierno supervisando que las cosas se hagan dentro del marco de la ley.
Pero cuando hay un sector privado que no cumple con la ley y un gobierno que tampoco supervisa y asegura el cumplimiento de la ley, entonces sí estamos complicados. Entonces yo siento que lo importante de esto es que puedan sentarse todos los sectores y todos los actores pensando en Honduras. Hay que agendar, Rosendo, hay que agendar de manera prioritaria cuáles son los problemas más fundamentales del país. Es decir, los intereses del país deben estar por encima siempre de los intereses de grupos o de otros actores o sectores. El interés del país, porque el país es primero y el país es segundo y el país será tercero y el país debe ser de último. Necesitamos realmente, sin la relativa paz social que necesita un país para tener éxito, si se pierde, fracasamos todos. Entonces, hay que buscar esos espacios de diálogo que se han perdido. Yo tengo una frase ahí repetitiva: ¿cómo se ha perdido la magia de dialogar? ¿Cómo hace muchísimo tiempo para acá la descalificación es la regla general? ¿Cómo realmente la exclusión es la regla general y no la inclusión? Entonces, cuando se invierten esos valores, tenemos el problema que tenemos ahora, que estamos confrontados. Yo, de nuevo, este es un espacio muy visto en el país, llamar a la reflexión, a la reconsideración a todos, a unos y a otros, y que todos debemos entender que el país requiere del concurso de todos de manera diligente, efectiva y muy responsable. Visto el debate en la Cámara con tanta crispación e incluso hasta odio, es momento de pensar en sacar ese debate en busca del consenso a otros niveles. Yo recuerdo en su momento, no sé si usted participó como parte del Central Ejecutivo del Partido Liberal, de un llamado a la concertación que hizo hace muchos años atrás el cardenal Rodríguez, en donde sectores de la sociedad civil con los líderes de los partidos políticos, que es al final a quienes se deben muchos que están en el Congreso, presidentes de los partidos o coordinadores generales, dialogando sinceramente sobre el país para después llevar todas estas grandes propuestas ya en armonía. Aquí podemos hablar de Manuel Zelaya Rosales, de Tito Afura, Yanni Rosenthal, los líderes de las bancadas, incluir al mismo Salvador Narrala, si vale su opinión, líderes religiosos, o eso es estar soñando. Yo creo que establecer un diálogo de los sectores o de actores importantes no es malo, al contrario, es que hay que fomentar y propiciar el diálogo. Solo dialogando podemos encontrar las soluciones a los distintos problemas de Honduras. Porque si el gobierno cree que su prioridad es una cosa y el resto de la sociedad cree que el tema es otro, se busca un punto de equilibrio, porque lo importante son los balances y recordar que hay un límite para todo. Yo creo que si seguimos así no vamos a avanzar, creo que el tiempo no perdona y necesitamos realmente que el talento fluya y que la buena fe pueda imponerse en todas nuestras actuaciones. ¿Qué piensa de la ley de justicia tributaria? Que esto como que es lo próximo, ya ha concluido el proceso de socialización, alistan ya dictamen, ya la Corte Suprema de Justicia en pleno se ha pronunciado sobre si emite una opinión. Al final ya dijo que no, porque toca asuntos estrictamente que tienen que resolverse en el Congreso. Pero lejos de eso, esa es otra papa caliente. Los liberales han mostrado su alto y con esto último. Es que hay que conocer a profundidad qué es lo que realmente se presenta como dictamen. Desde mi punto de vista, lo dije ayer, seguir socializando no debe ser objeto de cansancio, al contrario. Si todavía hay observaciones, si todavía hay espacios de debate, debe darse. Que el dictamen recoja el sentir y pensar de todos los sectores y así poder tener una discusión de altura en el Congreso. Por ejemplo, si en el dictamen no se blinda el empleo existente en el país, ¿cuál va a ser la reacción de los diputados? Si el dictamen no refleja
oportunidad de generar nuevos empleos, que es lo que va a pasar en el Congreso. Si se crea incertidumbre y no certeza, que es lo que va a pasar en el Congreso, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Un dictamen que genere certeza, o sea, certidumbre, seguridad jurídica, blindar el empleo existente, facilitar la generación de empleo, darle a todos los actores lo que realmente corresponde para poder continuar en una dinámica donde la economía se flexibilice, donde la economía tenga éxito y donde el pueblo hondureño pueda tener mayores ingresos para poder reactivar la economía que tanto se necesita en el país. No lo advierto convencido de momento, aun y cuando ustedes como partido político tienen una representación en la comisión de dictamen, que vayan a estar de acuerdo en encontrar los votos para la aprobación. Es que es muy temprano para pronunciarse. Es lo que yo le decía hace un rato. Uno debe tener prudencia, debe tener cautela, debe tener paciencia. Y esa paciencia, abogado Saavedra, ¿la tienen todos los sectores o estamos en un escenario de esta forma? Aquí está, apruébenlo, háganlo, no se discute, apúrese. Hay que saber llegar y hay que saber pedir. Si usted no sabe cuándo es el momento para llegar, si usted no sabe el momento y cómo pedir, lo que genera es conflicto. Y los resultados están ahí. Creo que hay que ser prudente y hay que ser humilde. El poder no significa que se puede todo. El poder no significa que no hayan límites. Yo creo que el Congreso es un parlamento donde debe haber debate, donde el diputado del departamento más pequeño tiene la misma importancia del diputado del departamento más grande. Ese es el respeto que debe existir entre todos. Y sobre todo, no olvidar, el Pleno del Congreso es la máxima autoridad para poder aprobar o no aprobar una iniciativa de ley. Y ya hay interlocutores válidos. Entiendo que usted ha sido mediador con el diputado Carlos Zelaya, que es uno de los líderes, si es que no es el líder máximo de Libre, con el abogado Sarmiento, con Luis Redondo. ¿Han conversado así con las cartas sobre la mesa y visto, como dicen ustedes, los profesionales del derecho, y visto para sentencia este caso? Mire, esto es complicado, con esto podemos caminar, con esto hay que concertar, con esto estemos pendientes, pero con lo que ya tenemos, avance, pues caminemos juntos. Eso es hasta bíblico. Cada tema es diferente. Si hay apertura, en mi caso particular yo faltaría la verdad. Cuando se me llama y me piden mi opinión, la doy. Pero yo, ser y parecer es un reto de todos los días. ¿Lo han querido convencer? Es decirle, mira, ayúdenos con esto, abogado. No, en mi caso particular, lo que se me expone es un tema y me preguntan qué pienso del tema y cómo realmente podemos avanzar. Eso es en función de los años que yo tengo y de las participaciones que hemos tenido. Pero yo siempre insisto en que es importante, fundamental el respeto. Saber cuándo, cómo, por qué. Es importantísimo. Y eso se ha perdido en parte. Se ha perdido en parte, definitivamente. Yo creo que hay que profundizar en estos temas y hay que buscar ese mecanismo donde haya empatía. Porque estamos, no sé, abogado, si coincide usted con sus años en todo esto, que le doy la mano, que le digo que es lo mejor, pero cuando se retira viene la diatriba. No sirve. Dije que era un tema de confianza cuando iniciamos el programa. Hay que construir confianza, hay que construir respeto, hay que incluir, hay que tomar decisiones incluyentes, no excluyentes. Eso es lo que hay que tener, ese talento, ese cuidado, esa prudencia, recuperar la humildad, y es de todos, de la oposición y de quienes están en el gobierno, porque finalmente a quien se le hace daño es al país cuando no hay entendimiento. El entendimiento es fundamental, pero no hay entendimiento cuando no hay humildad. Sí, porque aquí cuando ya se entró en duda y hay hipocresía, ahí
fracasaron hasta los grandes imperios. Hay que construir confianza, hay que fomentar ese respeto, hay que fomentar esos espacios de diálogo. Mire, yo siempre he dicho, nunca se canse de dialogar. En el diálogo está la luz para resolver temas de oscuridad. Muy bien, el abogado José Alfredo Saavedra pasa al banquillo. Pausa, ya volvemos. Por ejemplo, el Partido Liberal de Honduras debe terminar de dar el paso, comprender que Honduras necesita un partido liberal fuerte. Y no estoy hablando de elecciones, estoy hablando de gobernabilidad, estoy hablando de balance. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. ¿Se resolverá esto antes de las vacaciones? Espero que sí. Y lo importante de esto, Rosendo, es que nadie sienta que ha perdido, que nadie sienta que ha ganado. Pero creo que un receso con el tema que nos tiene en discusión sería saludable. ¿Qué es lo más complejo que viene para el segundo semestre de este año? Ojo, porque se está venciendo a junio el tema de la CICID y algunas peticiones que tienen que ver con algunas reformas que de igual forma las bancadas dijeron, de momento los votos no están. Imagínese usted lo que me acaba de comentar. ¿Cuál es una exigencia ciudadana? Hay una exigencia ciudadana con la instalación de la CICE, es decir, de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. El pueblo hondureño quiere que ese apoyo en materia de administración de justicia venga. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Vamos realmente a lograrlo? ¿Hay posibilidades reales de que la CICE se instale en Honduras, sí o no? Es un tema fundamental del país, porque es un tema de exigencia ciudadana. ¿Van a haber reformas electorales? Porque alguien me decía ayer, hablar de temas partidarios en este momento es un error. Correcto, de temas partidarios. Pero la democracia se oxigena con herramientas vitales, como por ejemplo la segunda vuelta. ¿Va a existir la posibilidad de que exista la segunda vuelta? Una vez que desaparece el bipartidismo, ¿qué pasa? Automáticamente es necesaria una segunda vuelta, porque hoy hay un multipartidismo. Necesitamos la segunda vuelta para que quien salga electo tenga el respaldo mayoritario de un pueblo. Vamos por pasos. Vamos a elegir los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Vea cómo ha quedado acéfalo el Tribunal Superior de Cuentas. Solo tiene 2 de 3 magistrados. Luego viene el tema de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué representa la Fiscalía General del Estado? Porque es importante preguntárselo. ¿Qué representa? La Fiscalía General del Estado representa la sociedad misma. Los intereses de la sociedad son representados por el Ministerio Público. Vea qué temas más complejos. ¿Qué necesitamos entonces? Establecer una base fuerte para poder dialogar, para poder construir sin prisa. Hay que saber llegar, hay que saber pedir. Es fundamental entonces que todos, y voy a insistir en esto, por ejemplo, el Partido Liberal de Honduras debe terminar de dar el paso, comprender que Honduras necesita un partido liberal fuerte. Y no estoy hablando de elecciones, estoy hablando de gobernabilidad, estoy hablando de balance. Y por cierto, el Partido Liberal debe ya ir trazando rutas para no quedarse como en los últimos procesos que de poco a poco lo pueden llevar hasta una desaparición forzada. ¿Cómo se debe proyectar el partido como instituto político en medio de todas estas discusiones? Porque como usted decía, son el fiel de la balanza. Con sus votos pueden tomar decisiones trascendentales en estos próximos meses y está claro que al venir a elecciones de segundo grado, donde hay 3, bueno, aquí se reparten el pastel, ¿verdad? Pero es que aquí no hay nadie que no tenga un corazón político. Aquí el que diga que no tiene un sentimiento político, pues hay que buscarlo en el cielo quizás. Sí. Este es un tema de responsabilidad histórica. El Partido Liberal no es un partido de moda,
es un partido de convicciones, es un partido de tradición. Y hay partidos de Es un moda. partido. Sí, hay partidos. Claro que sí, unos partidos que aparecen y desaparecen. Este no es un partido, este es un partido realmente de más de 100 años de existencia, que ha colaborado, contribuido significativamente para el país. ¿Lo ven alianza próximo fortalecido para enfrentar la lucha electoral? Es un tema interesante, es un tema que lo permite la ley, es un tema que en su momento se ve la conveniencia o la inconveniencia, pero en definitiva, el partido en su base no tiene problemas. Es un partido fuerte, grande, Rosendo. Yo sé que no es el momento ni el espacio, pero este es un partido grande. Es un partido grande. Lo que pasa es que ha habido problemas en la toma de decisiones a nivel de la cúpula. En definitiva, y no voy a señalar en una u otra dirección, pero es importante también que al interior del partido podamos entender qué momento político, histórico, social estamos viviendo. El país requiere de un partido liberal fuerte. El mismo gobierno necesita un partido liberal fuerte para que señale, para que aporte soluciones. No es un partido que debe quedarse señalando errores del gobierno. Debe ser un partido que proponga soluciones al gobierno y al pueblo hondureño. Así rápidamente, viniendo del 81 con la constituyente de Suazo Córdoba para ahora, la crisis generada por la posible continuidad de Roberto Suazo Córdoba, el problema de la opción B que se la quitaron a Callejas, dicen los nacionalistas del 85. Bueno, luego el triunfo de Callejas en el 89, quizás sin mayores oposiciones. Lo del 94 de igual manera con el doctor Reina. La crisis con la inscripción de Maduro. Luego la salida de Manuel Zelaya Rosales en el 2009. El problema de la reconciliación de Pepe Lobo. Los fraudes de Juan Orlando Hernández y la continuidad que se ha denunciado. A este problema de hoy, ¿cuál es el que más conflicto le ha dado? Y le pregunto porque usted ha estado ahí en esas grandes decisiones. ¿Cuál es el que no lo deja dormir? Todos estos problemas han venido a sentar un precedente negativo para el Partido Liberal. En todos el Partido Liberal ha sido perdiendo de una u otra manera, pero está ahí como partido. Fíjese que este es un partido que, a pesar de todo el resumen que usted estaba comentando de los problemas que ha atravesado, sigue teniendo una estructura a nivel nacional como que si fuera un partido que ha estado en el poder recientemente. En los 200 municipios tenemos representantes nosotros, 94 alcaldías aproximadamente, 56 primeros regidores, súmele 94 más 56. ¿Se imagina usted regidores, primeros regidores que perdieron por 8 votos, por 20 votos, por 100 votos? Eso es el Partido Liberal. Es un Partido Liberal con una base fuerte que lo que necesita son acuerdos en su cúpula para ir a un proceso interno donde se respete la voluntad soberana de todos y que entendamos que todos somos importantes. No importa en qué corriente participemos, sino como una familia, porque el pueblo hondureño requiere de un partido liberal propositivo, un partido liberal que aporte a las soluciones del país. Abogado Saavedra, le agradezco, muy amable. A usted, mucho gusto. José Alfredo Saavedra Paz, diputado liberal por el departamento de Valle, expresidente del Congreso de la República, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.